Aceptar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecerle a Susana por esta charla, que es la quinta o sexta ya del año, ¿no? Sexta, sí. Bien, bien, vamos avanzando. Eh, Les cuento qué es Sepia. Me pidieron que haga hoy una presentación breve, para que no diga siempre lo mismo. Así que nada, CEPIA es una institución de salud mental que venimos funcionando ya hace 7 años aproximadamente. Es un proyecto que surgió de un equipo de trabajo que veníamos de otra institución, también de un hospital de día, y decidimos armar un hospital de día ambulatorio. ¿Cómo trabajamos? Somos un equipo interdisciplinario, psiquiatras, psicólogos, talleristas, operadores socioterapéuticos, enfermera, trabajadora social eh, y demás miembros, ¿no? Eh, con la modalidad de esto, de hospital de día ambulatorio, los pacientes concurren de lunes a viernes, el dispositivo es de media jornada, los pacientes llegan aproximadamente 1 de la tarde, algunos antes, tienen un espacio de socialización, que es como fue pensado, eh, y participan de talleres. Todos los días tienen diferentes talleres que va cambiando la temática a lo largo de la semana. Talleres de plástica, teatro, musicoterapia, radio, escritura y demás, yoga, expresión corporal, un montón de talleres. Hay cerca de 12 talleres o más, capaz 14 talleres. Y en el medio van teniendo diferentes espacios, terapia individual, control farmacológico, grupos, terapias vincular, familiar. Eh, Está apuntado a diversos cuadros que trabajamos y en paralelo también tenemos un dispositivo eh, de consumo problemático, que elaboramos también con la modalidad grupal y tratamos de trabajar mucho con las familias. Así que bueno, esto en general es lo que estamos trabajando. Y decidimos, desde que empezamos, pero este año lo pudimos llevar y sostener con más ritmo el tema de las charlas y un espacio de formación. Así que bueno, esto les seguiremos contando en la medida que vayamos como ampliando la propuesta. Creo que queda una charla más todavía, Eli, que ya está confirmada para noviembre, que ya le pasaremos ahí el flyer. Sí, me dejas el pie perfecto para decirles que, como decía Voy, Pedro, este es voy nuestro, mejorando. este es nuestro sexto encuentro y el último del año, el séptimo, va a ser el día 28 de noviembre y vamos a estar hablando de introducción al trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Va a estar a cargo del doctor Mariano Furman, que es psiquiatra muy formado en el tema, así que después ya les vamos a pasar toda la información por mail y redes, pero sí queríamos ya invitarlas para que quede ya por ahí en algún lugar de la agenda o de la cabeza. Hoy le queremos agradecer especialmente a Susana Toporossi, que sabemos que, bueno, que tiene muchas actividades y mucho trabajo y que se ha hecho este tiempo para estar acá con nosotros y abordar este tema con tantas aristas, ¿no? Que es efectos en la vida adulta de la violencia sexual temprana, niñas y adolescentes. Es ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía, es investigadora, participó en investigaciones clínicas de la Facultad de Psicología de la UBA sobre violencia sexual contra las infancias y adolescencias. Es responsable de contenidos en la capacitación sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Salud de la Nación. Es autora de En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil, de la editorial Topía.
Es co-compiladora de La crueldad y el horror de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, también de Topía, y es autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas de salud mental en la niñez y en la adolescencia, y específicamente sobre violencia sexual. Así que, bueno, Susana tiene muchísima trayectoria, es experta en este tema y le agradecemos mucho su tiempo y su dedicación. Así que, bueno, los dejo con ella, que es realmente un placer escucharla siempre. Bueno, muchas gracias a ambos por la invitación, por la presentación, a Sepia también. Y bueno, en el Día Internacional de la Salud Mental vamos a hablar de un tema que constituye uno de los máximos traumatismos, ¿no?, que afectan la salud mental de nuestra población. Eh, una temática que atraviesa todos los sectores sociales, todas las edades, todas las etapas. Bueno, ustedes vieron que yo me dedico a niños, adolescentes, y se preguntarán, bueno, vamos a hablar de qué pasa con los adultos y adultas, pero en realidad sabemos que muchas de las adultas, sobre todo mujeres, también por supuesto varones, pero les recuerdo un poco cómo son las estadísticas, ¿no? En nuestro país, que están bastante, concuerdan bastante con las internacionales, que es que una cada 5 mujeres y uno cada 13 varones vivieron situaciones de violencia sexual. ¿Mm? Hoy tratamos de no hablar ya tanto de abuso, hablamos más, tal vez usamos esa palabra violencia sexual, tal vez se puedan ir encontrando otras formas de nombrar, porque bueno, habitualmente cuando se habla de abuso se habla del uso excesivo de algo, de un objeto sobre todo, y bueno, nosotros estamos pensando en sujetos, y por eso, bueno, cambiamos un poco esa denominación, ¿no? Aunque bueno, los cambios llevan su tiempo. Eh, por supuesto que también tenemos que decir, antes de comenzar con esto, que, eh, o sea, un poco la idea era que la mayoría de las mujeres y los varones adultos que eh, están atravesados por efectos de la violencia sexual, esta sucedió en tiempos tempranos de la vida. Eh, por supuesto que esto también puede suceder durante otros momentos, durante la adultez, pero hoy tal vez vamos a hablar un poco más de las violencias sexuales padecidas durante la infancia o la adolescencia y los efectos a largo plazo, ya que muchas veces un traumatismo no procesado puede permanecer con efectos intactos a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Eh, bueno, y estamos hablando también de una sociedad capitalista y patriarcal, eh, con grandes desigualdades, y donde la violencia sexual podríamos pensarla como un analizador de esa sociedad, porque deja a la vista las formas de dominio, de sometimiento y de apropiación de los cuerpos.
¿no? Por parte del poder. Esto, digamos, como para enmarcar un poco, no vamos a entrar mucho en estos aspectos de la cuestión, ¿no? Bueno, yo voy a compartir primero, les cuento un poco, primero voy a compartir un PowerPoint, vamos a charlar de algunas cuestiones que suceden en la infancia, adolescencia, y después vamos a conversar sobre cómo puede aparecer en la clínica, eh, los efectos de la violencia sexual, cómo los podemos reconocer, eh, y también cómo tal vez podemos intervenir. La idea es que tengamos un espacio para que yo despliegue un poco esto y después un espacio para intercambio con todos y todas ustedes. Bueno, entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. Bueno, a ver. Bueno, para, digamos, comenzar un poquito, cuando hablamos de violencia sexual para el psicoanálisis, eh, nos referimos a una conducta consciente, avasallante, de quien está buscando su propia satisfacción sexual y para eso se apropia del cuerpo de un niño, niña o adolescente, ¿no? Así lo planteaba también Silvia Bleichmer, sin considerarlo como sujeto, o sea, desubjetivándolo, ¿no? Si tomáramos los aportes de Laplanche, que plantea lo traumático ya como constitutivo, eh, él hace una diferencia entre lo que sería la implantación de la pulsión, que sería lo que es traumáticamente necesario, y lo que significa la intromisión. O sea, fíjense, en la implantación de la pulsión, o sea, cómo se implanta la sexualidad por parte del adulto criador, sea quien sea, puede ser la madre, pero puede ser otro adulto que tiene esa función. ¿Cómo se implanta la sexualidad en ese bebé? Bueno, en realidad, quien ejerce esa función, por ejemplo, al alimentarlo, calma la necesidad, el hambre a cero, digamos, pero hay algo que no se calma y que, digamos, sigue en ese bebé, que es el placer que sintió al succionar, y es esto, eh, frente a esto que no se reduce a cero y no se calma, va a tener que hacer algo ese bebé. Y esto va a ser un motor que va a empujar a la complejización psíquica, a la constitución del psiquismo y a la complejización psíquica. Ese adulto, mientras está implantando esa sexualidad, ese placer por succionar en ese bebé, eh, tiene su psiquismo clivado en el sentido de que lo hace desde su inconsciente, pero no sabe que está sexualizando al bebé. Al mismo tiempo que lo está, digamos, que le está produciendo esa excitación,
lo trata digamos, le habla, lo abraza, lo mece, y lo que hace con todo eso es ligar esa misma excitación que está provocando, ¿no? Todo esto hecho desde un psiquismo clivado en ese adulto o en esa madre, por ejemplo, eh, inscribe la pulsión y empuja, digamos, a lo que sería la complejización psíquica y la constitución del psiquismo. ¿Qué pasa con la intromisión? La intromisión se refiere al adulto agresor sexual que ejerce acciones que en realidad son sexualizantes, pero no lo hace desde un psiquismo clivado, sino que lo hace desde su propio, digamos, desde lo consciente, lo que busca es tener una satisfacción genital propia. Entonces, los efectos en el psiquismo del bebé o de ese niño o niña son desestructurantes y desorganizantes. Otras formas de intromisión podría ser, por ejemplo, una madre que habla todo el tiempo sin filtro de temas inadecuados, por ejemplo, cargados de sexualidad. También son formas de intromisión. Bueno, vamos a tratar de pensar los efectos de todo esto en la infancia, en el terreno, por un lado, de las pulsiones, y después vamos a ver qué pasa en el terreno del yo, ¿no? En realidad, pensemos que para el niño o niña, esta intromisión con sexualidad genital que no puede comprender, porque solo podría entender lo que es la sexualidad infantil, y la sexualidad genital es algo imposible de comprender porque recién va a poder empezar a procesar lo que es la sexualidad genital después de la pubertad. Esto lo que provoca es un desborde, ya que instala un tipo de erogeneidad que es totalmente enajenante, que no tiene, digamos, cómo entenderla, transformarla y metabolizarla, eh, y que entonces eh, puede también resultar eh, por momentos algo que le pueda producir sensaciones placenteras, eh, y lo empuja a tener que hacer algo con eso que se instaló, pero además esas situaciones placenteras que pueden llegar a suceder eh, van a ser probablemente lo que empuja las situaciones de culpabilidad que eh, llevan a que eh, niños y niñas muchas veces se sientan encerrados sin poder pedir ayuda, sin poder relatarlo. Eh, y bueno, mientras tanto, para el yo suele ser algo eh, que muy rechazable, ¿no? Que lo vive realmente como humillante y lo detesta. Esto es lo que vemos en las situaciones de niños y niñas que padecieron violencia sexual, eh, en su mayor
parte sabemos que esta es intrafamiliar. Primero el padre, después el padrastro, después el abuelo, el tío, digo estadísticamente en ese orden, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que una joven eh, que consulta a los 24 años no podía tener ningún tipo de placer con su novio y este es el motivo de consulta. Había sido violentada sexualmente entre los 6 y los 8 por su tío y ella decía, lo que me hacía mi tío era algo que yo tenía que aguantarme, pero a veces me daba placer. Me siento degenerada, sentía placer, pero no quería demostrárselo. Me daba vergüenza. Yo sabía que era algo malo y no demostraba el placer. Hubiera alimentado la perversidad de él en aprovecharse. La sensación era que quería que siguiera porque me excitaba y por otro lado una sensación de mareo. Es este relato, digamos, de una niña, en realidad de una joven que de niña vivió esta situación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si en vez de encontrarse, por ejemplo, una niña que tiene fantasías edípicas, en vez de encontrarse con un adulto que con ternura la pueda desilusionar, transmitiéndole la ley de prohibición del incesto, ¿qué pasa si la seduce para concretarlo? Que esto es lo que sucede en estas situaciones intrafamiliares. Bueno, no puede decir que no, y hay varias razones para esa niña eh, durante esa etapa que tiene fantasías edípicas. Asimetría de poder, su obediencia a los adultos de confianza, el desconocimiento de que su propio cuerpo le pertenece y también la imposibilidad total de conocer cuál es la intención genital del adulto. Entonces, hay una diferencia entre la participación en la seducción a través de la fantasía, lo cual produce mucha culpa y por ende vergüenza en la niña, y la violencia sexual que resulta humillante y cuya responsabilidad queda totalmente del lado del adulto. O sea, con esto quisiera marcar claramente que lo que puede hacer una niña es participar a través de su fantasía. El tema es que esto deja en ella una marca de culpabilidad y por supuesto nunca podemos hablar de responsabilidad en estas relaciones asimétricas de poder entre el adulto y el niño. ¿Qué pasa en el yo? Bueno, si tomamos lo que plantea Winnicott en relación a las necesidades de que haya fallas ambientales, ¿no es cierto? O sea, las cualidades que son necesarias ambientales son tanto posibilitar como fallar, pero una cosa son las pequeñas fallas y otras son las grandes fallas, como por ejemplo las intrusiones ambientales de la violencia sexual intrafamiliar, ¿no? Hay unas colegas que trabajan en la Universidad de Rosario, Federica Benassi y Laura Codina, que ellas plantean que en realidad abuso, dicen, queda corto y sexual encubre, porque sexual es lo manifiesto, de lo que realmente se abusa es de las necesidades de la dependencia, ¿no? De un niño respecto del adulto.
Y entonces se trata de una violación al núcleo del self. Es un ataque al sentimiento de existencia, de continuidad de ser de ese niño o niña. No se reduce a la sexualidad. Y si bien hay efectos en relación a la sexualidad, que después vamos a ver, aquí esto va más allá y lo que se está violando es la posibilidad de que pueda aparecer, digamos, y estar vivo el verdadero self eh, y el núcleo del verdadero self, ¿no? Es un ataque gravísimo, digamos, para ese niño o esa niña. ¿Mm? Y lo que vemos es que en la infancia esto es lo traumático. Todavía no hay eh, la comprensión del sentido de lo que es del sentido genital que tuvo para ese adulto. Y lo que es altamente traumático tiene que ver con el desamparo vivido, ya que el desamparo debería ser una amenaza que podría suceder, pero para quien vive esta situación, en realidad tiene que atravesar una vivencia de desamparo, ya que quien debería cuidarlo, protegerlo, lo ataca. Entonces, cuando hablamos de que es traumático, nos estamos refiriendo a que no puede ser procesado e integrado por parte del yo. Es como si no pudiera ser, es algo que desborda de tal manera la capacidad de integración que tiene el yo, que no le permite metabolizarlo y queda como un cuerpo extraño, es como si fuera algo que no se puede disolver, no se puede masticar y no se puede tragar. Y entonces queda como algo que queda atragantado, que no se disuelve, o sea, en esta metáfora, digamos, alimentaria sería lo que no puede ser metabolizado por el psiquismo y comienza habitualmente a repetirse en un intento de lograr cada vez ser ligado, significado y entramado por el yo. En este repetirse, que podríamos decir, bueno, son estas compulsiones, es que encontramos muchas veces, por ejemplo, situaciones de niños que someten a otros niños a dejarse hacer algo que el otro no quiere, o encontramos también muchas veces adolescentes con conductas sexuales abusivas hacia niños, y que tienen como origen estas violencias padecidas que no fueron procesadas y que aparecen bajo las formas de compulsiones y se repiten, ¿no? Eh, Intentando tener en cada repetición el dominio que no pudieron, que sintieron que no tuvieron en la situación en que fueron sometidos por un adulto. Entonces, en ese punto, si dijéramos, bueno, ¿cómo pensamos las intervenciones frente a lo compulsivo? Clínicamente lo compulsivo sería un tipo de conducta que el sujeto es llevado a cumplir por un mandato interior,
Es muy importante que desde el terapeuta una compulsión no sea significada como un deseo de hacer eso o como un anhelo, sino como algo frente a lo cual el yo no tiene fuerza para frenar, para inhibir y que arrasa al yo. ¿Mm? Y que habrá que trabajar para entender de qué se trata, bueno, de dónde viene esta compulsión, ¿no? Bueno, Eh, esto ya lo vimos, ya lo comentamos antes. ¿Mm? Entonces, eh, vamos a hablar de los mecanismos defensivos predominantes que aparecen, porque justamente eh, frente muchas veces a la imposibilidad de poder procesar eh, empiezan a operar mecanismos defensivos que suelen ser lo que hemos visto en una de las investigaciones de la Facultad de Psicología. Hemos visto que frente a la violencia sexual encontramos como mecanismos predominantes las disociaciones y las escisiones del yo. Y ahora lo vamos a hablar un poquito como para también poder, eh, por un lado, ver cómo aparece en la clínica. Eh, Aquí esto es muy importante porque estos mecanismos pueden seguir operando a lo largo de muchísimos años. Y eh, atravesar, digamos, por ejemplo, muchas veces los encontramos en las madres de nuestros pacientes, niños o adolescentes que consultan por violencia sexual. Madres que ellas vivieron situaciones de violencia también en la infancia y en épocas en las que no se podía hablar de esto, no se podía relatar, eh, y que entonces quedaban eh, realmente bajo los efectos de estos mecanismos, ¿no? Eh, Pensemos que esto todavía sucede en muchos lugares de nuestro país, pero hasta hace no mucho tiempo, si, por ejemplo, una adolescente de 14 años que no tenía, eh, que su familia necesitaba que fuera a trabajar, iba a trabajar a una casa de una familia, era violentada sexualmente por el dueño de la casa, el hijo del dueño de la casa, y si se llegaba a embarazar, nadie pensaba que eso era un abuso sexual o una violencia sexual padecida, sino que enseguida digamos, eh, se la condenaba como que ella era una puta y entonces por eso se había embarazado, ¿no? Y ni podía volver a su casa, ni podía pedir ayuda a su familia. Bueno, esto nos da cuenta de lo que implica, digamos, el patriarcado, eh, cómo instala un sistema de eh, lectura de estas situaciones respecto de eh, el poder habitualmente de los varones, aunque sabemos que no es un tema de varones contra mujeres de ninguna forma, sino que es, digamos, el patriarcado que formatea las subjetividades masculinas bajo una manera y las femeninas de otra, y que hay muchas mujeres también que toman
se identifican con las masculinidades en el patriarcado y ejercen lugares de dominar y someter. Esto lo vemos eh, en muchas instituciones, se ve mucho en la justicia. Bueno, volviendo un poco a lo que les decía de los mecanismos defensivos, ¿qué pasa? Con respecto a la disociación, lo que vemos es que la persona que vivió este traumatismo empieza a desconectarse de sus propias emociones, hasta llegar a tener una sensación de que no le duele eso tan doloroso e insoportable. Pero para eso necesita de esa gran desconexión que empieza a tener un montón de efectos, ¿no? Por ejemplo, no entender lo que le pasa a sus pares, por lo cual muchas veces son jóvenes que empiezan a vivir situaciones de bullying en la escuela, ¿no? Para darles un pequeño ejemplo, una adolescente a los 14 años que había sido violentada en la infancia por su progenitor, me decía que ella no entendía por qué sus amigas, una chica muy capaz, así, muy, en muchos aspectos, pero, digamos, ella me decía, yo no entiendo por qué mis compañeras de escuela les interesa tanto lo romántico, por qué hablan de chicos, por qué quieren estar con chicos. Y me relata una situación donde ella una amiga de la división y un compañero, los tres se van a la casa de la amiga, después de la escuela, la amiga se queda dormida y el chico le quiere dar un beso. Y ella me dice, no sabés qué asco. Me quería meter saliva de su boca en mi boca, ¿no? Como que ella no podía ver el sentido que tenía eso que estaba sucediendo entre el chico y ella, ¿no? Es como que esto eh, tenía que ver con procesos de disociación muy importantes que la atravesaban y que hacían que, bueno, de alguna manera ella pudiera vivir con la cantidad de efectos que había tenido después de la situación de violencia sexual padecida, ¿no? Bueno, entonces, también vemos los trastornos de la memoria, ¿no? Donde muchas veces desaparece, es como si los archivos de la memoria quedaran vacíos, ¿no? O aparecen como pedazos sueltos y desconectados, que son muy difíciles de poder articularlos en un relato, ¿no? Otro de los mecanismos que vemos es la escisión del yo, como les decía antes, donde es como que el yo se parte y se divide en dos cuerpos. Y hay una parte que ejerce una desmentida como mecanismo y queda encapsulado, como metido adentro de una cápsula, las vivencias padecidas quedan totalmente apartadas y el efecto que produce eso es no recordar absolutamente nada, como si nunca hubiera sucedido.
Y esto lo vemos muchas veces en madres adultas que vivieron situaciones de violencia sexual en la infancia y que son madres que protegen y cuidan a sus hijos en un montón de aspectos, pero no pueden pensar, por ejemplo, que sus hijos podrían estar en un riesgo de ser violentados sexualmente y no los pueden cuidar y proteger en ese aspecto. Y esto tiene que ver con su propia decisión, donde hay algo totalmente encapsulado y escindido respecto de sus propias vivencias, y para que eso no entre en conexión, es como si tuvieran una zona de total eh, desconexión y no pueden proteger y, por ejemplo, dejan a sus hijos al cuidado de sus propios padres, donde está quien la agredió sexualmente a ella, ¿no? Y durante muchos años se hablaba de madres cómplices, negligentes, que de hecho puede haber situaciones, por supuesto, pero lo que vemos cada vez más es cómo algo traumático nunca procesado y que quedó bajo estos mecanismos defensivos puede llevar a que alguien pueda cuidar en otros aspectos a sus hijos y descuidarlos totalmente en relación a la posibilidad de vivir una situación de violencia sexual. Philippe Couton y en nuestro medio Adriana Franco, que trabaja mucho las ideas de Couton, hablan, bueno, de a partir de la pubertad, todos los trabajos psíquicos que podríamos llamar de la maduración del aparato genital preanunciada por la aparición de los caracteres sexuales secundarios hacia la genitalización psíquica de la sexualidad. Y en ese sentido, lo que sabemos es que digamos que el desarrollo biológico del aparato genital no garantiza que la sexualidad genital vaya a ser apropiada como una verdadera experiencia placentera. Para eso hace falta un trabajo psíquico de apropiación de esa sexualidad genital, que se irá haciendo a través de, por un lado, el registro de las propias sensaciones después de la pubertad, y a través de la mirada deseante del otro u otra, donde se irá apropiando paulatinamente de esa sexualidad genital y podrá transformarse en una experiencia placentera. ¿Qué pasa si en la infancia, por ejemplo, esa chica, por ejemplo, fue intromisionada con sexualidad genital, resultándole traumática? No va a poder hacer del mismo modo esos trabajos de apropiación paulatina de su sexualidad genital, ya que atravesada la pubertad, muchas veces lo que hemos visto es cómo el cuerpo, digamos, genitalizado, si ha padecido una o varias situaciones de violencia sexual en la infancia, esa mirada, por ejemplo, deseante del otro u otra, queda impregnada de la mirada del agresor sexual y en lugar de resultar una experiencia subjetivante que empuje hacia
la apropiación de la sexualidad genital como algo placentero suele producir una inhibición en la posibilidad de explorar esa sexualidad genital con el otro u otra, ¿no? En una de las investigaciones que hicimos en la Facultad de Psicología, que justamente tenía que ver con esta apropiación subjetiva en adolescentes que habían sido abusadas sexualmente en la infancia, lo que, dirigida por Adriana Franco, lo que vimos, algunas de las conclusiones las traigo, que la violencia sexual obtura los trabajos psíquicos puberales y de adolescencia, entre otros la apropiación libidinal del cuerpo sexuado genitalmente, y en los casos analizados el acto sexual está inhibido o desligado de la experiencia de placer. Esto tiene que ver con la joven que yo les había comentado antes, que consultó a los 24 años porque no podía tener ningún tipo de placer en el vínculo con su novio, ¿no? En varios de los casos se presentan conductas inhibitorias de la sexualidad y o afectividad como forma de tomar distancia frente a la aparición de deseos amorosos, y en ocasiones la inhibición se extiende a otras áreas. Y esto también es importante, como que no es solamente en relación a la sexualidad, sino que muchas veces esto también se extiende a el tema de los vínculos en general. La depresión se expresa en deseos de no vida, una sensación de poco valía de sí, y problemas en la alimentación, en una alternancia entre atracones, vómitos y caídas en depresiones al frenar su ingesta desmesurada. Todo esto les cuento es lo que nosotros vimos, ¿no? En esta investigación clínica. Los vínculos que van estableciendo son de marcada dificultad, restringidos. El encuentro con otro es significado como peligroso y recurren al aislamiento como defensa, una toma de distancia excesiva. Dificultad para tener una relación de intimidad, estar a solas con alguien. El tratamiento psicoterapéutico en la adolescencia facilita la inscripción psíquica de la genitalidad y el acceso a una sexualidad subjetivante. Esto son algunas de las conclusiones que hemos visto. Lo que hemos visto es que en muchos adolescentes esto se expresaba bajo la forma de inhibiciones y en otros bajo la forma de entregar su cuerpo de manera totalmente disociada y desconectada de sus afectos, lo cual llevaba a veces a conductas que las exponían, digamos, conductas de sexualidad que las exponían en relación a justamente estos mecanismos disociativos, ¿no? Bueno, y lo que vimos que suele aparecer asociados en la clínica es la violencia sexual en la infancia, los trastornos alimentarios después de la pubertad, los cortes en la piel en la adolescencia, la ideación suicida y el consumo problemático de sustancias. Con lo cual, bueno, una de las cuestiones es también poder pensar la posibilidad de la violencia sexual en la infancia cuando aparecen algunos de estos cuadros a partir de la adolescencia. Voy a dejar de compartir con ustedes. Hay algo importante que no les dije y que tiene que ver con que cuando pensamos en dos tiempos de la sexualidad,
en realidad, em, recién después de la pubertad, alguien puede entender el sentido genital que tuvo para el adulto lo que le hizo en la infancia. Y eso, entonces, puede, hablamos del segundo tiempo del traumatismo, sin que haya sucedido ninguna situación de abuso nuevamente durante la adolescencia, el haber por primera vez empezado a poder entender el sentido genital que tuvo para el adulto, eso que sucedió, eh, dispara un traumatismo y entonces empieza a no poder dormir, a tener pesadillas, eh, aparece el trastorno alimentario. Eh, bueno, esto que acabamos de comentar, quisiera que vayamos, bueno, sería como, digamos, una serie de elementos como para poder entender eh, qué pasa con nuestros pacientes y, bueno, algunas cuestiones de la clínica, ¿no? Por supuesto que esto es un tema muy extenso, vamos a tomar eh, algunas cuestiones. En principio, las diferencias entre lo reprimido y lo disociado en la clínica. ¿Mm? Eh, Esta es una clínica, la de trabajar con lo traumático, es una clínica donde por supuesto siempre hay también elementos reprimidos, no es que no está lo reprimido, pero respecto de las vivencias traumáticas, lo que más, digamos, aparece es lo disociado, ¿no? Sabemos que lo reprimido no aparece directamente, sino habitualmente a partir de sus representantes bajo el efecto de mecanismos de desplazamiento y condensación, y que podemos acceder habitualmente, por ejemplo, a través de un síntoma, ¿no? Y que la interpretación podría desarmar ese falso enlace y permitir acceder a lo que el sujeto tiene reprimido. ¿Qué pasa con lo disociado? Lo disociado, en cambio, es un mecanismo que opera siempre en el yo desbordado, ¿no es cierto? Como veíamos antes. Y amenaza todo el tiempo con aparecer. Y si sucede, ocurre de una manera disruptiva. Es como que asalta inesperadamente, irrumpe en alguna circunstancia de la vida, a veces en la sesión, siendo esto una oportunidad muy valiosa, y otras veces, les voy a dar un ejemplo, una paciente de 22 años me consulta porque eh, estando viendo, digamos, una película sobre una historia de abuso sexual, empieza a sentir náuseas. Fíjense el lugar que tiene el cuerpo. En lo traumático, el cuerpo habla mucho más que las palabras habitualmente. Eh, y entonces empieza a sentir náuseas y mientras siente esas náuseas, empieza a recordar que cuando ella era chica sentía las mismas náuseas los días domingo cuando viajaban desde la casa, desde
en colectivo desde su casa con los padres a la casa de los abuelos. A partir de ahí, ella empieza a preguntarse por qué tenía náuseas a los 5 años y empieza a sentir también un dolor eh, como si tuviera una infección urinaria. Y entonces recuerda también, después, digamos, hablando con la madre le cuenta que ella hubo, entre los 5 y los 6, 7 años, tuvo muchas infecciones urinarias a repetición. Pero además ella siente que tiene ahora una infección urinaria, siente el dolor y hace un análisis, va al médico y bueno, no tiene nada. Pero, bueno, a partir de esto, por eso les decía cómo lo disociado irrumpe, asalta, y habitualmente es el cuerpo el que habla. Y la va empujando a ella a tener que entender que algo pasa, ¿no? Algo le pasó, digamos, por lo cual todo esto se empieza como este, empiezan, digamos, a aparecer ella no sabe y no puede, ni siquiera puede construir quién fue la persona que la agredió sexualmente. No sabe si es el abuelo, si era un tío que estaba en la casa del abuelo habitualmente cuando iba, y no lo puede averiguar, trata de hablar con distintas personas de su familia, pero en general la dejan sola, es como que entran en una cosa renegatoria, bueno, ella después se va enterando de violencia sexual en otras generaciones, es como si eso hubiera sido la punta del iceberg, esas náuseas que sintió, y de ahí ella empieza a encontrarse con un montón de situaciones que es como si fuera una especie de patchwork que hay que ir armando, ¿no? Este, bueno, y que irrumpe, ¿no? Eh, bueno, de hecho, ustedes saben que cuando Thelma Jardín hace, se anima con el colectivo de actrices argentinas a poder denunciar a Juan D'Artés, eh, y hace esta denuncia pública. Esto fue, creo que a fines del 2018. Se produce, más o menos por ahí, se produce en la sociedad un impacto porque a partir de lo que ella relata y el lugar que toma este relato, esto funciona también como le funcionó a mi paciente mirar la película sobre abuso sexual. Un montón de mujeres empezaron a preguntarse si algo que les había sucedido a ellas, inclusive mujeres de la tercera edad, mujeres de distintas edades, si algo que les había sucedido a ellas podría haber sido un abuso, cosa que nunca lo habían pensado así. Y empezaron a aparecer muchas historias de personas que tal vez
habían tenido una vida sexual muy insatisfactoria a lo largo de muchos años. Y bueno, eh, empezaron a aparecer distintas preguntas y en muchas personas algo que había estado disociado empezó a, digamos, es como que irrumpió, ¿no? En sus vidas y empezó como a reconfigurar sentidos que antes no estaban. Em, con respecto a los modos en que puede aparecer lo traumático durante los tratamientos, hay varias cosas, ¿no?, para comentar. Los equipos que trabajan con las violencias, trabajo eh, que, que Eva Giberti dirigió en la ciudad de Buenos Aires, que ahora fue una de las tantas cosas que se cerraron a partir de todo lo que va eh, desarmando, se van desarmando, ¿no?, en nuestro país, en la ciudad. Sucedió que los profesionales que trabajaron en ese dispositivo, como ellos iban al lugar del suceso, recogían muchos relatos crudos de la situación, de los abusos padecidos. O sea, eran situaciones recién padecidas. Entonces aparecían los relatos, ¿no? Y tal vez sería como el momento donde es más fácil que pueda aparecer ese relato. Cuando ya operaron los mecanismos defensivos, suele no saber, o sea, el paciente dice, no sé qué pasó, no sé qué me pasó. O por ahí puede decir, yo sé que me pasó algo feo, pero no puedo recordar nada, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión, lo recuerda pero no tolera contarlo. Y en realidad no forzamos porque no hace falta que relate los hechos disruptivos. Lo que no se puede relatar va a aparecer bajo formas de repetición de algo profundo que se repite en algo actual en la superficie. Por ejemplo, una joven que durante la pandemia no podía llegar nunca temprano a la sesión, nunca, absolutamente nunca, tampoco al encuentro con sus amigas. Al encuentro con sus amigas llegaba una hora tarde siempre, ¿no? Cuando empezamos a ver lo que aparece es que cuando ella era chica, la mamá llegaba, había sido una chica que había sido agredida sexualmente por su progenitor entre los 2 y los 6 años. Y ella era chica y la mamá llegaba siempre tarde a buscarla a la escuela. Ella se quedaba sola mucho tiempo ahí en la puerta de la escuela, sola porque estaba dentro de la escuela, pero nadie la acompañaba en ese momento.
y ella tenía que esperar a la mamá, y la mamá no venía. Ella en realidad sentía que no sabía si la mamá vendría, y le empezaba a doler muchísimo la panza, ¿no? Este, entonces, bueno, cuando ella puede relatar esto, eh, ahí vemos qué importante que era para ella, digamos, también apareció en algún momento, eh, cómo ella seguramente cuando estaba solita y le pasaba algo con el progenitor, en realidad que ella hubiera querido que su mamá llegara ya, y la mamá no venía. Eh, Qué importante era para ella sentirse esperada y sentir que ella era tenida en cuenta, que estaba en la cabeza, por ejemplo, en mi cabeza, y que yo la estaba esperando, porque en esos momentos traumáticos que ella había padecido, ella sentía que no existía para nadie y que nadie vendría a buscarla. Entonces, por ejemplo, esa situación eh, actualizaba algo de sus vivencias en la situación traumática. Ella al principio dijo, yo no quiero hablar de lo que pasó. Si tuviera que decirlo para sanar, lo diría, pero yo prefiero no hablar. Y yo le dije, no tenés obligación de hablar nada. Vas a hablar de lo que vos quieras. Eh, Porque lo que te sucede lo vamos a poder ir encontrando bajo distintas formas, ¿no? Y bueno, en esa sesión, digamos, lo que vimos es lo importante que era para ella sentir que estaba, que yo la estaba esperando y que ella estaba en mi cabeza, en vez de tener que revivir algo que a ella la angustiaba y la desorganizaba, la había desorganizado mucho. Esta, digamos, esto sería como un pequeño ejemplo de cómo se repite, ¿no es cierto?, en la transferencia y cómo se puede retomar y trabajar estas cuestiones allí, ¿no? En el vínculo con la terapeuta, que por otro lado, de ninguna manera lo pensé como una cosa resistencial, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, eh, quería comentarles que en otros casos vemos que alguien viene por otro motivo de consulta y a lo largo del tratamiento empiezan a aparecer elementos que Silvia Bleichmar nombró como lo indiciario, ¿no? Y que son como elementos recortados de la escena de lo traumático, que no pudieron ser metabolizados y que están intactos y que reaparecen en medio de una situación actual. Y es el terapeuta o el analista digamos, a quien le hace signo esos elementos como algo que está totalmente disruptivo en esa escena y es como si permitiera tomar algo de esa situación y poder armar una construcción junto con el paciente. Para empezar, digamos, Silvia Bleichmar ahí habla de construcciones transitorias, ¿no? Y sería ofrecerle una construcción transitoria que le permita después
ir haciendo asociaciones hasta poder llegar, no importa si es exactamente eso que vivió, pero son elementos que por su fuerza, digamos, excitatoria, eh, quedaron pregnantes y aparecen en medio de una situación actual. Les doy un ejemplo. Un paciente que cuando llega la primera sesión va al baño, y la segunda vuelve a ir al baño, ya eso también resultó curioso, y me pregunta, ¿dónde está el bidet que estaba la semana pasada en el baño? Y ahí nunca hubo un bidet. Ese elemento bidet, evidentemente, bueno, a mí me hizo signo y yo pensé, bueno, acá hay algo que yo voy a tener que ir entendiendo y pensando y armando con él. Y bueno, y pudimos ir viendo que en realidad las situaciones que él había padecido de niño habían sido con el esposo de una cuidadora en cuya casa él se había quedado. Se quedaba cuando los papás tenían que hacer salir, lo cuidaba la cuidadora en su casa y el esposo de la cuidadora era el agresor sexual. Y esas agresiones sucedían dentro del baño, en el bidet, ¿no? Donde él, digamos, le introducía su dedo en su cola. Bueno, todo esto, digamos, pudimos armar una construcción a partir de este elemento que aparece disruptivamente, de alguna forma, dentro de una sesión, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir entonces que en estos traumatismos, como en otros también, trabajamos con lo no ligado. Eh, y nos podemos preguntar entonces, ¿con qué diferentes tipos de materialidad psíquica nos vamos a encontrar después del traumatismo? ¿Y cómo se realiza la tarea de ligazón y ensamblaje? ¿Mm? Cuando nos preguntamos por las operaciones clínicas que necesitamos realizar frente a lo no ligado, ¿de qué estamos hablando? Lo traumático es tal justamente por la imposibilidad de que resulte metabolizado, sea transformado en algo integrable para el yo. Como decíamos antes, lo que no se puede integrar empieza a repetirse y se repite en un intento de que resulte entendible e integrable. Podríamos decir que se trata de que eso va a la búsqueda de ligazón. Se necesitará entonces de la instalación de, digamos, a mí me ayuda a pensarlo, de lo que Alfredo Tagle, que es un psicoanalista, nombra como matriz de procesamiento y transformación, para que en la transferencia se vaya procesando y transformando lo pulsional. Procesar implica entender, implica significar, darle un sentido que posibilite transformar esa descarga en representaciones. Si no se logra armar una matriz de procesamiento y transformación de la pulsión, va a ir a la descarga como pulsión de muerte y es destructiva. Son formas que todavía no estarían connotadas con un sentido. No pasaron por un proceso de contención y transformación.
estos elementos no procesados aún no son factibles de desplazamiento, condensaciones, siguen en su estado primitivo y tienden a ser expulsados, como que van a una descarga directa, ¿no? Que estos serían como los elementos que nosotros vemos en las compulsiones. Cuando son transformados, sí pueden armar trama, asociarse, armar metáforas, construir sentidos. Entonces, esa matriz de procesamiento y transformación genera una ligadura y aparece la libido, o sea, esos elementos adquieren la capacidad de funcionar libidinalmente bajo el principio del placer. Si el sujeto padeció un traumatismo y está bajo la compulsión de repetición de la que habla Freud, no podrá dejar de repetir esas descargas. Lo traumático, entonces, puede ser procesado y transformado en una experiencia metabolizable por parte del yo, solo en el interior del vínculo con otro u otra que lo aloje. Si no, su destino podría ser seguir repitiéndose compulsivamente. Y cuando decimos con otro, el espacio privilegiado puede ser el de la transferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces también pueden ser otros espacios, ¿no? A veces hay situaciones de vínculos eh, en, en una pareja o en un vínculo con otros que puede eh, ser favorecedor de ciertos tipos de procesamiento, ¿no? Aunque, bueno, acá estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer en el interior del, del consultorio, ¿no? O del hospital o de las instituciones. Entonces, lo traumático puede ser procesado y transformado en una experiencia metabolizable por parte del yo, como decíamos, en un vínculo que lo pueda alojar. Bueno, estoy mirando el horario. Entonces, también me gustaría comentarles que en situaciones traumáticas, la palabra puede activar la representación, pero a veces no necesariamente ligarla, ¿no? Muchas veces el solo referirse a un tema provoca un desborde emocional en el sujeto, por lo cual no hay condiciones para que se pueda hablar, y que el sujeto no pueda hablar no significa que no podrá procesar eso traumático y llegar a ligarlo. Eh, bueno, esto es un poco el ejemplo que yo les daba antes de esta paciente que no, digamos, no podía hablar, no quería hablar de lo que había vivido en la violencia sexual en la infancia, y aparecían un montón de situaciones como en la transferencia, como esto que les contaba de llegar siempre tarde a la sesión, ¿no? Eh, entonces, eh, poder hablar de lo que sucedió puede resultar ligador si se logra engarzar en la serie psíquica particular de ese sujeto, o puede resultar retraumatizante en caso de que quedara otra vez desligado. De todos modos, me parece que, digamos, no hay que asustarse con las intervenciones, porque si no, estaríamos... solo hay que saber que, bueno, que a veces alguien pone un límite respecto de poder
procesar a través de las palabras y hay otras formas, digamos, por las cuales eso puede ser procesado, ¿no? Porque lo que se tiene que reparar es la confianza en el otro u otra, que es lo que quedó dañado, y también la confianza en sus propias percepciones. Y eso se logra en un vínculo, se reconstituye en el vínculo con otro que lo pueda suplementar. El analista funcionará entonces como esa matriz para poder procesar, ¿no? Eh, para el yo desorganizado. Y lo que el terapeuta tendrá que soportar probablemente en la transferencia son repeticiones, ¿no? Eh, bueno, eh, yo les propongo que lleguemos hasta aquí y que abramos un espacio de intercambio. Eh, no sé qué te parece, Eli, si por ahí, no sé si hubo preguntas, si alguien escribió preguntas, por ahí vos las vas leyendo, o comentarios. Está abierto para lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes quieran comentar, preguntar, este, está abierto. Sí, buenísimo. Yo por ahí, como les parezca, o sea, el que quiera abrir el micrófono y preguntar, hacer un comentario, el que quiera lo que quiera es bienvenido, y si no se animan y quieren escribir en el chat, también, eso, como les parezca. Por ahí no sé qué les parece, pero sí lo que les propongo es que nos extendamos 15 minutitos, 20 como máximo. Eh, o bueno, si da más, si da para más, dará para más también, pero me parece por ahí como un tiempo para poder intercambiar. Así que quien quiera romper el hielo, avanti. Si no, arranco yo, que acá me anoté con un montón de cosas, pero, pero tampoco quiero, no quiero acaparar, así que Bueno, si yo tengo espacio como para hacerlo, es bueno, primero agradecer, súper interesante todo lo que compartiste, Jonah, y gracias por el espacio también a Sepia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharlos y de participar también de un espacio que organice Sepia, así que muy a gusto con eso. Esto me da una pregunta, me da un comentario. Me ha pasado de trabajar, yo no hace muchos años que estoy en la clínica, pero sí he tenido oportunidad de ver a algunos pacientes, pero nunca pude como tratar de entender un poco la situación en la que eh, la paciente de repente puede entender que es algo que es grave, que no está bien, ¿no? Una situación de violencia sexual a sus 9 años y luego fueron dos situaciones distintas, porque una fue intrafamiliar, podríamos decirlo, porque era una persona muy llegada a la familia, y por otro lado, ya en la edad adulta, una situación de secuestro, la situación de violencia, y después no la vuelven a dejar en la calle. Pero en el momento en que nosotros charlamos sobre esto, aparece la risa. Cuando yo intento sancionar algo de la gravedad de esto, se ríe a al punto tal que a mí me descoloca, ¿no? Como esto pasó igualmente hace muy poquito, habría que ver ahora qué sucede en las próximas sesiones, pero fue algo que realmente a mí me descolocó. Ahora puedo entender tal vez que tenga que ver un poco con esto que vos mencionás de la sesión del yo, como mecanismo de defensa. Pero ella me lo decía, ¿no? Claramente, yo puedo entender que, porque obviamente pregunté de qué te reís, bueno, para también impulsar también el trabajo, y, y su respuesta fue esa, que ella entendía, pero que igual no se podía enojar, no podía sentir otra cosa, que bueno, entendía que estaba mal, pero es como si hubiese una desconexión total entre lo que puede sentir y lo que racionaliza.
¿no? Bueno, es eso, compartirlo y abrir un poco también a los comentarios. Bueno, muy interesante, Laura, lo que traes, porque yo creo que sí, eh, que ahí hay una imposibilidad, hay algo que tendría que estar como conectado y se desconectó, ¿m? Eh, y que probablemente que tiene que ver con ese afecto en relación, digamos, y sobre todo eh, los niveles de angustia frente a haber atravesado las situaciones que ella te está relatando y que esos relatos, eh, cuando están disociados, son una de las señales más importantes del nivel de padecimiento que tiene ese sujeto, porque eh, sería como que uno trabaja con sus propios, digamos, como recurso, usando sus propias posibilidades de hacer conexiones y lo que vos traes eh, es que ella te estaba contando algo sumamente este, duro que le tocó atravesar, ¿no? Me imagino las angustias de muerte frente a un secuestro, digamos, de, los niveles de sometimiento, bueno, los niveles de angustia que eso puede despertar. Y cuando uno siente esa angustia, identificándose con lo que está relatando el paciente, y el paciente se ríe, diciendo además que, que no era algo que, digamos, que no es algo que le haya afectado, ¿no? Bueno, estamos frente a una situación de disociación que nos preocupa mucho, ¿no? Porque sería como la marca de lo traumático vivido, ¿no? Una de las marcas más importantes de lo traumático vivido, que está ahí. Y que por supuesto, bueno, eh, no vamos a poder conectar de golpe, ¿no? Es como que, bueno, habrá que ir viendo cómo eh, despacito, digamos. Eh, También uno puede usar ahí, contarle al paciente lo que me pasó a mí cuando vos me contás esto, ¿no? Lo que vos me estás contando. ¿Mm? Ese recurso. ¿Mm? Eh, y bueno, eh, y a partir de ahí ver cómo se puede empezar paulatinamente a construir algo, pero estamos eh, como, yo te diría, como, bueno, en una de esas marcas del arrasamiento psíquico. Bueno, muchas gracias. Yo, Hago, perdón. no, dale, dale, Rosana, dale. Yo no soy psicóloga, pero entiendo perfectamente lo que están hablando. Soy trabajadora social y trabajo con la temática del abuso sexual y quería, no sé si consultar, pero sí comentar lo que me ha tocado ver o analizar con personas, con su trabajo en el Poder Judicial, con personas que han atravesado en su infancia situaciones de abuso sexual gravísimo y que
si bien no lo pudieron decir en palabras, se sospechaba, ¿no? El comportamiento que empezaron a tener esos niños, niñas, termina desencadenando en la adultez en un problema de salud mental mucho más grave, ¿sí? Problemáticas de consumo, situaciones de altísima vulnerabilidad. Bueno, como que empezamos a, esto que explicaba Susana, digamos, de los distintos síntomas que aparecen, son muy marcados en esos casos en particular. Y mi pregunta es, ¿cómo trabajarlo? Porque la parte más difícil es cuando no lo pueden poner en palabras y lo están actuando todo el tiempo. La pulsión de muerte es tan fuerte que a veces es como que nos quedamos sin herramientas de cómo trabajarlo. Iba un poco por ahí mi Buenísimo, interrogante, digamos. buenísimo, Rosana. Sí, mira, em, yo te cuento que, por ejemplo, eh, tuve muchas experiencias de trabajar con adolescentes que vivieron situaciones de violencia, que fueron sometidos, eh, no siempre violencia sexual, también violencia familiar, situaciones, digamos, de desamparo muy importantes en la infancia, y que después eh, eh, no hay posibilidad, digamos, todo esto traumático no ha podido transformarse en eh, representaciones, de alguna forma decimos nosotros, que sería como que van a una descarga directa a través de actos, de acciones, eh, que además son compulsivas y se repiten, ¿no? Y la experiencia de haber trabajado en tratamientos psicológicos, o sea, me parece que frente a estas situaciones, por ejemplo, hay mucho que hay que hacer. Por un lado, digamos, tenemos que pensar que son sujetos que nunca fueron eh, cuidados ni reconocidos como sujetos, y que lo más importante es para que pueda instalarse una legalidad que no está instalada en su psiquismo. Lo más importante es que esas leyes, digamos, esas legalidades, vengan por parte de alguien por quien se sienta respetado y amado. Nunca van a ingresar, nunca, por punitivamente, digamos, por castigo. Eh, por eso también es una locura pensar que hay que bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, digamos, para resolver los problemas de seguridad. Bueno, es un disparate total, pero además eh, la manera, digamos, la experiencia de poder alojar, lo que significa alojar en el sentido de que una persona, pero a cualquier edad, se sienta respetada, valorada, reconocida y que sienta que hay un vínculo con otro o con otros en una institución que están disponibles para eh, que se pueda inscribir de otra manera las legalidades que nunca se inscribieron, es muy importante. El que trabajó mucho con estas problemáticas que tienen que ver con los actos del hacer, digamos, y donde no se construyó la responsabilidad respecto de no provocarle un daño al otro, es Winnicott,
Y bueno, él señala sobre todo la importancia de varias cosas en simultáneo. Por un lado, un ambiente eh, donde haya cuidados, también un tratamiento y también, digamos, en los casos donde hubo, digamos, donde interviene, por ejemplo, el fuero penal juvenil, bueno, el poder trabajar con estos adolescentes desde una justicia restaurativa y desde un respeto, digamos, a sus, este, a lo que, a lo, a lo que necesita y no desde un lugar punitivo, ¿no? Y con respecto a los tratamientos psicológicos en las instituciones, bueno, es todo un tema porque es muy difícil alojar por varias razones, pero entre ellas que, bueno, que las instituciones están estalladas y estos jóvenes necesitan una atención que no es de 2 meses ni de 3, ¿m? Donde, por lo menos en mi experiencia y en los tratamientos que yo llevé adelante, era por lo menos entre 1 y 2 años, ¿m? Y donde también se pueda trabajar con las familias. Allí se pueden pensar en las instituciones grupos para trabajar con los padres. Eh, pero bueno, eh, lo más importante es el respeto y el alojamiento, porque también sucede que muchas veces los profesionales eh, suponen que eh, son pacientes que tienen una perversión y que nunca se van a poder eh, recuperar. eh, a, a, una mamá, porque estos pacientes llegan también a los consultorios, no solamente en los hospitales, a una mamá y a un papá de un paciente, de una familia que yo, con estas características que veo en el consultorio, en un diagnóstico un psiquiatra le dijo que lo que tiene que hacer es juntar plata, porque de aquí en adelante toda su vida va a tener que gastar toda la plata en abogados en relación a lo que va a ser su hijo, que va a seguir repitiendo lo mismo. Y la verdad que venimos trabajando con unas transformaciones y unos cambios con toda la familia, con el adolescente, con un montón de cosas que se produjeron con cambios muy importantes. Entonces, bueno, desde dónde miramos y alojamos o no este tipo de situaciones. Hay una pregunta en el chat que la leo. Después no sé si hay algunas más, porque por ahí lo que pensaba era que en todo caso podemos juntar para ver si algo se repite y se puede sintetizar. Yo por mi parte tengo 250, pero me voy a contener. Pero la del chat es, buenas tardes, gracias por la exposición, súper enriquecedora. Quería consultar si entre los síntomas habituales o posibles aparece también la presencia de fenómenos alucinatorios. En mi trabajo actual acompaño muchas situaciones de niñas y adolescentes que pasaron por violencias sexuales y me asombra que en un número importante de ellos aparecen estos fenómenos. Desde ya, muchas gracias, pregunta Florencia Naveira. Ujú. Yo, Bueno, yo también sí, quería agregar algo en relación a la sintomatología, sí, porque una pregunta, ¿no? sí. Al menos en mi experiencia clínica, obviamente la culpa está a la orden del día y muchas veces esa sensación de culpa está vinculada al placer infantil que se experimentó en estas situaciones de violencia sexual. Y si bien
bueno, uno puede ahí como pensar distintas intervenciones para desculpabilizar. Mi sensación es que eso a veces tiene un límite donde no logra por ahí destrabar estas situaciones o de inhibición o de conductas de riesgo que vos mencionabas que podían aparecer en estos pacientes. ¿No? Como si hubiese algo, una vuelta hacia la persona propia, ¿no? Pensaba en este destino pulsional Claro. que, bueno, pienso que por ahí está vinculado a la culpa, pero en síntesis un poco la pregunta es, ¿cómo intervenir para desculpabilizar cuando esto aparece? Ujú. Sí. No sé si alguien quiere sumar alguna pregunta más por el chat o abrir el micrófono. Bueno, si no, vamos con estas y después. Sí, 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 sí. Bueno, em, en realidad, a ver, con respecto a los fenómenos alucinatorios, es muy interesante la pregunta porque es cierto que muchas veces tenemos que hacer la diferencia eh, cuando se trata de traumatismos. eh, a veces hay fenómenos que parece que fueran alucinatorios y en realidad tienen que ver con algo que se, se repite, digamos, de una vivencia traumática, ¿no? Que resultó eh, no procesada y que se repite y que muchas veces hay que poder discriminar que no se trata de una alucinación, ¿no? Eh, y que esto sucede con, con los pacientes que vivieron traumas, ¿no? Eh, de manera que me parece muy bueno que lo hayan traído porque creo que es una de las cuestiones que hay que estar como atentos para eh, discriminar, digamos, en relación a la posibilidad de pensar por ahí en una psicosis en algunos momentos, ¿no? Que pudieran tener fenómenos alucinatorios. ¿Eh? Y que no se trata de eso. ¿Mm? Eh, con respecto al tema de lo que vos planteabas, Eli, de la culpa, eh, sabemos que, sí, yo coincido en que mayoritariamente hay, eh, o sea, hay muchas cuestiones en juego porque está el haber sentido el haber creído que, digamos, el placer sexual, lo que deja, digamos, como efecto, ese placer, eso enajenante, eh, que para tomar el ejemplo que yo traje, uno de los casos, pero por ejemplo, esa chica se sentía eh, degenerada, ella usaba esa palabra, y decía además que, bueno, se sentía también culpable permanentemente
de haber eh, eh, de no haber, a ver, porque hay otras cuestiones, ¿no?, que se juegan, que no es solamente el placer sexual, y que tiene que ver con cierta cuestión donde se desdibuja para el adulto por ahí la situación de lo que era ser una niña y la simetría de poder, porque hay muchas cosas, ¿no? Porque, eh, y entonces la culpa por no haberle dicho no. Eh, por ejemplo, en el caso de esta joven que yo les contaba, este, que decía que se sentía una degenerada, bueno, le pasaron, digamos, ella tuvo un trastorno alimentario, hizo un intento de suicidio, o sea, tuvo muchas cosas muy graves. Eh, yo trabajé con ella durante 10 años y cuando íbamos a cerrar el tratamiento, eh, ella empieza una relación con un joven que la llamaba por teléfono, se subía a un auto a la madrugada sin cinturón de seguridad, se iba por la ruta a toda velocidad, se alcoholizaba y la llamaba a ella por teléfono y la despertaba. El tío también tenía olor a alcohol, ¿no? Y también era de noche, digamos, lo que sucedía, ¿no? Claro, en ese momento yo decía, bueno, pero ¿cómo? Estamos cerrando el tratamiento y ahora aparece todo esto. Pero resulta que para ella, esa experiencia, ahí fue, ella hizo la experiencia que hizo, digamos, mientras estaba conmigo cerrando el tratamiento, de empezar a decirle a ese novio no, y que no quería que la llame, que no iba a aceptar seguir con él si él no cambiaba sus conductas. Y él, que estaba como muy, digamos, entusiasmado con ella, empezó a renunciar a un montón de cosas y a hacer un montón de transformaciones a partir de todo lo que ella le dijo que no. Y para ella, apropiarse, digamos, esta apropiación de la agresión, digamos, a partir de decir no, de oponerse y de, digamos, eh, armó algo muy importante que ella no podía tener antes porque sentía que ella era la culpable, digamos, de lo que había pasado con su tío porque ella tendría que haber podido decir que no. Es tal la, digamos, es tal la alteración que tienen muchos de estos pacientes, ¿no? En relación, eh, en relación a que siendo muy chiquitos, en plena etapa de dependencia, se sienten absolutamente dejados, solos por los adultos, y ellos tienen que ser los adultos que se autocuidan y autoprotegen, que se les arma una confusión total y creen que realmente ellos eran adultos que tendrían que haberle dicho que no al abusador y no se lo dijeron. Entonces, también por ahí circula muchas veces el tema de la culpa, que sería como otra vertiente muy interesante para tomar, además de la cuestión de placer, ¿no? Creo que es sobre esa, digamos, ese desarrollo prematuro del yo que le genera una distorsión total
y entonces creen que, bueno, eh, se miran a sí mismos como si hubieran tenido que estar en una paridad con el agresor. Bueno, siendo las 20:55, me parece bueno, que tendríamos que ir cerrando. Siguen llegando mensajes al chat de agradecimiento, de la claridad en la presentación. Y bueno, y muchas gracias, dicen todos acá, Susana, excelente como siempre. Desde Sepia, obviamente queremos agradecerte en particular por haber accedido a este espacio, por la generosidad de siempre estar ahí predispuesta a compartir tus conocimientos y tu experiencia, y bueno, y por este tiempo compartido. Así que esperamos que te hayas sentido cómoda, esperamos que a todos y a Muy. todas haya sido enriquecedor y se hayan sentido cómodas y cómodos también. Y bueno, ojalá, yo me quedo con muchas ganas de una próxima. Bueno, les agradezco mucho la atención, las preguntas y bueno, la tan cálida recepción también de ustedes, de Eli en particular y bueno, y será hasta una próxima. Seguro, seguro. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el 28 para cerrar el año. Gracias, Muchas Susana. gracias. Buenas noches. adiós, hasta pronto.